todo el proceso. La inflamación tiene una serie de signos que usted como futuro médico va a tener que tener claridad de ellos porque le van a llegar muchos pacientes con procesos inflamatorios. Los primeros 4, como son el calor, el rubor, la tumefacción y el dolor, hacen parte de la inflamación aguda. La inflamación crónica, además de estos 4, incluye la pérdida de la función. Entonces, obviamente, por eso les decía que la inflamación crónica ya no es benéfica, porque ya hay pérdida de la función de las células, tejidos u órganos, donde se está perpetuando esa respuesta inflamatoria prolongada. Entonces, cuando yo hablo de calor, yo creo que todos en algún momento hemos tenido un proceso inflamatorio, así sea leve. Y todos sabemos que cuando tenemos una inflamación, en el sitio donde tenemos la inflamación, si tú lo tocas, está mucho más caliente que el resto del cuerpo. Ahorita vamos a ver el porqué. El rubor. Todos sabemos que cuando tenemos un proceso inflamatorio, en el sitio donde tenemos la inflamación, esa zona se ve más colorada, más roja. También ahorita vamos a ver el por qué se ve esa zona enrojecida, y es lo que llamamos el rubor. Tumefacción es el aumento del sitio donde tenemos la inflamación. Vemos que esa zona se nos hincha. Uno dice, no, que tengo el tobillo hinchado. Una inflamación en el tobillo. O tengo inflamada el dedo meñique. Eso es lo que conocemos como tumefacción. Un aumento de la cantidad de líquido en la zona donde se está llevando a cabo esa respuesta inflamatoria. Dolor, los mismos mecanismos de la respuesta inflamatoria generan una cantidad de mediadores proinflamatorios, como la bradicinina, los leucotrienos, que te van a generar una sensación de dolor en el sitio donde tienes la respuesta inflamatoria. Y el último, que ya les dije, es el que es exclusivo de la inflamación crónica, que es la pérdida de la función. Entonces hemos visto que personas, como el ejemplo de artritis, porque fue un tema que tratamos ya en la parte teórica en el laboratorio, y veíamos cómo los pacientes con esos procesos crónicos en las articulaciones terminaban generando una pérdida de la movilidad de la articulación que estaba implicada en esa inflamación. Entonces, como les dije, la inflamación aguda es una respuesta del sistema inmunitario que dura pocos días y que normalmente contribuye a la recuperación, aunque en algunos casos puede ir acompañada de sensaciones desagradables como el dolor. Un ejemplo muy típico cuando sufrimos de los famosos cuadros de faringoamigdalitis, ¿verdad? Que nos duelen las amígdalas. El caso de cuando tenemos una picadura de insecto, vertigen. Esa es química, porque el insecto al picarte, él inocula ciertas sustancias que es lo que te genera la elevación, la roncha, como dice uno normalmente, que uno más que un jabón, es esa roncha que literalmente llamamos nosotros. Te genera la sensación de dolor, muchas veces se forma el eritema, sensación de calor, típico de una inflamación aguda. La inflamación crónica, como les dije, puede ser causada por infecciones que no desaparecen rápidamente o que pueden ser consecuencia de reacciones inmunitarias anormales. El caso de la artritis reumatoide, el caso del tema que les mencionaba ayer cuando hablábamos de la prueba del PDRL, los pacientes lúpicos. Los
pacientes con LES son pacientes que tienen procesos inflamatorios crónicos de larga duración. Normalmente, esas inflamaciones crónicas que perpetúan en el tiempo pueden llegar a generar daño del ADN de las células que están implicadas en esa respuesta inflamatoria. Quiero aclararles que ese proceso inflamatorio que perpetúa más allá y que puede generar daño en el ADN de las células que participan en esa respuesta inflamatoria crónica, pueden llevar o pueden ser la mecha detonante de que se desenlacen procesos más complejos o más graves, como puede ser un cáncer. Les aclaro, porque yo sé que ustedes son expertos en coger el burro por la cola. Y son capaces de que cuando lleguen allá a quinto o a sexto semestre, decirle al profesor de inmunoclínica, es que la profe Lady nos dijo que toda inflamación crónica termina en un cáncer. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que inflamaciones crónicas, donde hay daño de ADN de las células que están implicadas, pueden ser mecha detonante, que se complique la situación y termine en casos más complejos o más graves, como puede ser el desenlace de un posible cáncer. Hablar de la inflamación no es un tema nuevo, es un tema de larga data, de siglos atrás. Pero no es menos cierto que últimamente se han venido acuñando nuevos términos que usted como futuro médico tiene que tener claridad de ellos. Es así como el médico Roger Bonnet acuñó un término de suma importancia hoy por hoy en la clínica médica llamada SIR. Esta sigla SIR traduce síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto nos permite a nosotros describir aquellos pacientes que presentan evidencia clínica de un fenómeno proinflamatorio de manera generalizada. Chicos, es más fácil controlar un proceso inflamatorio local que controlar una respuesta inflamatoria sistémica. De allí la importancia de tratar rápidamente cuando un paciente les llegue a ustedes con un posible cuadro inflamatorio, tratar de resolverlo lo más pronto posible y que no perpetúe más allá de la fase aguda. Les pongo un ejemplo sencillo que vivimos el año pasado y el antepasado con el COVID. Muchos pacientes, por temor a llegar a una urgencia donde había mucha gente con COVID, decían, no, si yo voy a la urgencia, si esto lo que tengo no es COVID, ay, así es verdad que me voy a infectar. Entonces empezaban a hacer remedios caseros. Si el uno le decía, tómate la toma de tal vaina, la gente hacía la toma. Y mucha gente aguantaba y aguantaba. Y cuando ya no podían respirar, iban a un centro hospitalario y ya no había nada que hacer. Ya la respuesta inflamatoria ya no estaba localizada solo en vías respiratorias, sino que ya había comprometido otros órganos, otros sistemas. Entonces ya ese paciente cuando llegaba derecho para una UCI. Y más de uno no lograba salir de la UCI. Entonces por eso es importante que usted como médico, una vez que vea que el paciente tiene una respuesta inflamatoria, trate de que esa respuesta inflamatoria se resuelva lo más pronto posible, para evitar que el paciente perpetúe en esa respuesta inflamatoria y que no llegue a una respuesta crónica. Otro término que se ha acuñado en las últimas décadas es la sigla de CAR. Esta sigla significa síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Yo siempre les he insistido que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que nosotros somos los que terminamos dañando.
pero ella es una máquina perfecta. Y como todo proceso que arranque en nuestro organismo, él trata rápidamente de compensar, pero no siempre lo logra. Entonces, mi sistema inmunológico ante una inflamación, él trata de compensarla lo más pronto posible. Pero vuelvo y les digo, no siempre se logra. A eso se le llama el famoso CAR. Y un término que lo van a utilizar a diestra y siniestra en medicina interna es esta sigla, SDMO. ¿Qué traduce esta sigla? Síndrome de disfunción multiorgánica. Aquí es cuando arranca una inflamación local, pero que el paciente, el caso que les coloqué ahorita del COVID, el paciente que tenía una inflamación en vías respiratorias altas, no iba no consultaba al médico, ya pasaba a vías respiratorias bajas, y llegaba un momento en que ya no solo eran vías respiratorias altas y bajas, sino que ya se veía comprometido riñón, hígado, corazón, y que terminaba el paciente en una UCI con un diagnóstico de una falla multiorgánica. Y la mayoría de los pacientes que hacen esto, pues obviamente la probabilidad de fallecer o sucumbir ante ese proceso infeccioso o inflamatorio es altísima. Entonces son términos que ustedes van a trabajar o van a utilizar a lo largo de su carrera. Esta diapositiva se las mostré hace 7 días cuando hablábamos de fagocitosis. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque indudablemente en la primera imagen de hoy, donde definíamos lo que era inflamación, veíamos que podía haber una inflamación de tipo infeccioso. Entonces allí entrarían a jugar los famosos PANS. ¿Qué definíamos hace 7 días como PANS? Patrones moleculares asociados a patógenos. Recuerden que aquí van a participar múltiples células y que la forma que tienen mis células del sistema inmune de reconocer a los patógenos es a través de los PANS que están en los microorganismos. Y de hecho les mostré un cuadrito donde estaban los PANS más comunes de los patógenos. Hablábamos de los DANs. ¿Qué les dije hace 7 días con respecto a los DAN? Que son los famosos patrones moleculares asociados a daños. Y les acabo de mostrar en la primera diapositiva de hoy que no solo las respuestas inflamatorias son por agentes infecciosos. Les acabo de colocar un ejemplo. Una persona que se caiga de un 5.º piso va a tener una respuesta inflamatoria. Muchas células a ese golpe que recibió esa persona se necrosan, liberan cantidades de organelas propias de la célula, pero que esas organelas van a actuar como daños. O cuando yo me quemo, me cayó agua hirviendo, ¿qué pasa con mis células? Se queman, se necrosan, y muchas de esas organelas van a generar los famosos daños. Entonces, por eso se las traigo nuevamente a colación. Recordarles que también lo vimos hace 7 días, la variedad de receptores que tienen mis células del sistema inmune para reconocer los PANS o los DANs y poder montar una respuesta contra ellos. Dentro de esa variedad de receptores, yo les hablé de una gran familia llamada PRR, que traduce receptores de reconocimiento de patrones. Y dentro de esa gran familia de PRR había una más, la más importante, que son los famosos Toll-like receptors. Les dije, hay 16 descubiertos, pero solo a 9 se le conoce la función. ¿Y por qué? Porque precisamente a través de esos receptores que están en mis células del sistema inmune innato, es que mis células reconocen los DANs y los PANs que están desencadenando un proceso inflamatorio, los PANs a través de agentes infecciosos, los DANs a través de agentes
químicos o mecánicos. Entonces, no me voy a detener, esto fue lo mismo que les mostré, la diversidad de receptores que están en nuestra célula. Este fue el cuadrito que ya se los expliqué la semana pasada, de los DANs de los PANs más importantes, el RNA de los virus, el lipopolisacárido de la bacteria gram negativa, el peptidoglicano de la bacteria gram positiva, el nucleótido CpG no metilado para el ADN de los microorganismos, el péptido N-acetil-N-formilmetionil para las proteínas de los microorganismos, la manosa para los glucolípidos y los lipolipidos de los microorganismos, que son las formas como mis células logran identificar a estos agentes patógenos. Esta imagen también se las mostré, por eso les dije que fagocitosis iba muy agarrada con el tema hoy de inflamación. Aquí están los famosos Toll-like receptors, que es la familia más importante de los receptores que nosotros tenemos. Les dije que unos iban a estar de manera extracelular y otros iban a estar a nivel intracelular para aquellos microorganismos que son intra, son el 7, el 8, el 9 y el 3, el resto están en la parte externa. Les dije que a través de los PRR, que son toda esa variedad de receptores que vimos la semana pasada, mis células del sistema inmune reconocen los PANs o los DANs, inmediatamente se da una cascada de señalización que va a generar la formación de los famosos factores de transcripción. Y los factores de transcripción son los que entran al núcleo, activan los genes para que se produzcan citoquinas, como son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y todas las citoquinas que se requieran para montar una respuesta contra el agente infeccioso. Y esta diapositiva también se las mostré, les dije que sí o sí la íbamos a necesitar en el tema de hoy. Les hablaba que normalmente en todos los tejidos y órganos íbamos a encontrar una célula clave llamada macrófago. Que el macrófago, una vez que identificaba un patógeno, se lo fagocitaba e inmediatamente iba a liberar dos citoquinas que eran el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Que estas citoquinas lo que iban a hacer era preparar a las células del endotelio vascular para que estas células empezaran a expresar ligandos de selectinas e integrinas para atraer a las células proinflamatorias. Caso de ellos, polimorfos nucleares neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, que iban a llegar a adherirse al endotelio vascular y que esas células del endotelio vascular se iban a empezar a separar un poco para formar las famosas funestras por donde iban a pasar las células a través del proceso de diápedes previa reorganización del citoesqueleto. O sea, de estar extremadamente redonda, pasaban a ser extremadamente delgadas para poder pasar por esos pequeños espacios. Ahora sí, íbamos a tener las células en el sitio donde se estaba llevando a cabo el foco infeccioso. Recuerden que la inflamación, en la gran mayoría de los casos, es desencadenado por un proceso infeccioso, no perdiendo de vista que también hay otros mecanismos. Aquí tenemos un tejido sano y ya aquí empezamos a hablar de inflamación. Aquí tenemos un tejido, póngale el nombre que usted quiera. Tenemos las células propias del tejido. Aquí tenemos células que hacen parte del sistema inmune, en este caso un macrófago tisular. Tenemos las células del endotelio vascular, que están completamente cerradas, lo que quiere decir que por aquí circula torrente sanguíneo. Ahí en torrente sanguíneo vamos a tener hematíes, vamos a tener plaquetas, macrófagos, polimorfos nucleares neutrófilos, monocitos, perdón, polimorfos nucleares neutrófilos, todas las células que hacen parte del sistema inmune, proteínas que hacen parte del sistema del complemento, proteínas que hacen parte de la cascada de coagulación, como es el fibrinógeno, plaquetas, todo eso va a estar aquí en torrente sanguíneo. Entonces, esto es un tejido sano. Veamos qué pasa cuando a mi tejido entra un patógeno.
Entonces, estos cachitos negros que vemos aquí, digamos que es un patógeno. Póngale usted el nombre que usted quiera a ese patógeno. Mi célula del sistema inmune, que está aquí en este tejido, tiene tres formas de saber que entró un agente patógeno. La primera forma de cómo se enteran mis células del sistema inmune que ha entrado un patógeno allí es a través de los PAMs que tienen los patógenos. Y recuerden que mis células tienen los famosos Toll-like receptors o toda la variedad de receptores que hacen parte de los PRR. Entonces, esa es la primera forma como mi célula del sistema inmune detecta la presencia de un microorganismo. La segunda forma es que la mayoría de los patógenos, cuando llegan a un órgano o tejido, llegan a dañar a las células de ese órgano o tejido. Entonces, miren, estas células verdes que vemos aquí grandotas, es una célula que todavía no ha sido infectada. Pero estas que vemos aquí pequeñitas, son células que ya fueron impactadas o dañadas por el patógeno. ¿Generando qué? Generando los famosos DAMs. Entonces, la segunda forma, como mis células del sistema inmune pueden sensar la presencia de un patógeno, es por la presencia de DAMs. Recuerden, son patrones moleculares asociados a daños. Recuerden que allí todas las organelas que estaban al interior de mi célula saldrán expuestas a la superficie y por lo tanto mis células del sistema inmune saben que esas células han sido dañadas o necrosadas por algún agente infeccioso o por agentes físico-químicos. La tercera forma, como mis células del sistema inmune pueden llegar a enterarse que ha entrado un patógeno a ese órgano o tejido, es a través de los famosos mensajeros químicos. Recuerden que les insistí cuando hablábamos de citoquinas que nuestras células se comunican entre sí. Entonces, la célula que está sana y que está percibiendo que algo está pasando allí, empieza a mandar mensajeros químicos para avisar, alertar a las células de nuestro sistema inmunológico de que un agente infeccioso ha ingresado a este órgano tejido. Entonces, son las tres formas como mis células del sistema inmune pueden detectar la presencia de un patógeno. Bueno. ¿Estas tres maneras se pueden dar? O sea, no van a un orden específico, se pueden dar. No. La primera que se dispare, esa manda la señal de uno. O sea, puede ser por una citoquina primero o cualquiera, en el orden, yo se lo doy aquí en cualquier orden, pero puede ser, yo empecé con los PAM, pero puede ser por un mensajero químico o puede ser por un DAM. O sea, el que primero se dispara. O pueden llegar a un momento en que los tres pueden estar al mismo tiempo, porque ya las células están activadas y están mandando mensajeros químicos. Ya se generaron alteración en las células propias del tejido, entonces ya hay DAMs. O las mismas células del sistema inmune están sensando directamente al patógeno. Pueden estar ya en un momento avanzado los tres mecanismos. Bueno, esta imagen también ya la habíamos hablado, la he mostrado en diferentes momentos para recordarles que macrófago es la célula clave del sistema inmune innato, que cumple una función múltiple, fagocita, presenta péptidos y además es la mejor productora de citoquinas o mensajeros químicos, de tal manera que actúa o hace un rol de cumplir una función pleiotrópica. Produce una variedad de citoquinas que actúan en órganos diferentes, generando respuestas diferentes. Entonces, continuemos. ¿Qué es lo que empieza a pasar en mi tejido que está sufriendo de una respuesta inflamatoria? En este caso, pues digamos que el ejemplo que cogimos fue un proceso infeccioso, lo que les decía, y era la pregunta que hacía el doc. No hay un orden en que yo te diga, no, es que siempre va a ser PAM, ¿no? Puede ser por mensajeros químicos, los DAMs,
Entonces aquí vemos ya los tres mecanismos. A través de los PAMs, miren aquí que está unida un cachito de lo que quedó de la célula inicial, que serían los DAMs, y a través de las citoquinas que liberan las células que ya se ha alertado de que hay la presencia de un agente patógeno. Y esto vemos aquí ya como una vez se dieron las tres alertas de que nos está diciendo que hay un foco infeccioso en curso y que hay que montar una respuesta contra ellos, vemos cómo inmediatamente se empieza a generar una activación a nivel del endotelio vascular. Por eso les decía que fagocitosis e inflamación, y por eso son siempre los dos últimos temas, van amanguanados de la mano. Entonces vemos cómo la interleuquina 1, que la liberó el macrófago que inicialmente se fagocitó al microorganismo, y el factor de necrosis tumoral, van y actúan a nivel del endotelio vascular, generando que las uniones estrechas se empiecen a separar un poco. ¿Para qué? Para formar las famosas funestras. Porque para que a través de esas funestras empiecen a pasar células de torrente sanguíneo al tejido. Pero ojo, que aquí no solo van a pasar las células del sistema inmune, aquí también van a pasar hematíes o glóbulos rojos. Y cuando les hablaba de los signos de la inflamación, les decía que uno de los signos de la inflamación era el rubor, ese tono rojizo que se nota en el sitio de la inflamación. ¿Y por qué se da el rubor? Hombre, porque además de los polimorfos nucleares, de los eosinófilos, basófilos, monocitos que están pasando al tejido afectado, también están pasando hematíes. Y esos hematíes dan esa sensación de ese rubor en el sitio de la inflamación. Otra manifestación clínica, otro signo, propio de las manifestaciones clínicas de una respuesta inflamatoria, el edema. Aquí también está pasando plasma. Entonces, está pasando cantidad de líquido que estaba en torrente sanguíneo, ahora está pasando a tejido. Por eso vemos que la zona se aumenta y hablamos del famoso hinchazón, que es lo que comúnmente te va a decir a ti el paciente. No, doctor, mire, es que tengo el dedo hinchado, o es que tengo el tobillo hinchado. No es más que eso, que un edema por extravasación de plasma y de sangre a tejido. Hablábamos de calor, aumento de la temperatura. Obviamente aquí hay una mayor actividad celular. Todas las células, para poder funcionar, necesitan energía metabólica. Yo sé que a ustedes no les gusta para nadita, nada, ciclo de Krebs, pero lo tenemos que volver a ver. No, se lo voy a volver a recordar. Ciclo de Krebs, a mí me fascina. Yo sé que ustedes no, pero para hablar de inflamación tenemos que hablar de ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces miren que ya hemos hablado de tres manifestaciones clínicas: rubor, tumefacción y calor. Nos falta uno de la aguda. ¿Cuál falta? No, pérdida de función. Es de la crónica, mi dolor. Entonces miren que aquí las células que están ahí están liberando una cantidad de mediadores, radicinina, leucotrienos, que son los que te generan esa sensación de dolor. Entonces recuerden que los cuatro signos de la inflamación aguda son dolor, rubor, tumefacción. La única que es exclusiva de la crónica es la pérdida de la función. Las cuatro de la aguda más la pérdida de la función. Cuando hablamos de artritis, que yo ya les di la parte teórica de artritis, en el laboratorio, yo les decía que la artritis era un proceso crónico. ¿Y qué pasaba con el paciente en la medida en que ese proceso inflamatorio crónico perpetuaba? Perdía la movilidad.
pérdida de la función. Entonces, el único signo exclusivo de la crónica es la pérdida de la función. ¿Listo? Entonces, ya aclaramos el por qué se dan los 5 signos de la inflamación. Tanto los 4 primeros solo para la aguda, el último exclusivo de la crónica. Entonces, ubiquémonos aquí. Obviamente, el paso de células y de plasma al sitio donde se está llevando a cabo el proceso inflamatorio no puede perpetuar. Ustedes se pueden imaginar que pasara, por lo menos, si yo tengo aquí una inflamación porque me picó un mosquito de esos que me generan infección, porque a veces un mosquito que con el pasar de los días empiezas a ver el punto de pus y se te forma allí un eritema. Tú dices, me picó el mosquito y mira lo que me genera. No puede pasar cantidades de líquidos excesivos a los tejidos. ¿Qué hace? Y allí es donde participa, se lo dije creo que en la segunda diapositiva, participan mecanismos como el sistema de la coagulación. Entonces, ¿quiénes juegan un papel protagónico para tratar de taponar, sellar esta funestra? Las plaquetas. Recuerden que no sé en qué momento yo les dije que por más pequeña que sea una cortada, a los pocos minutos dejamos de sangrar. ¿Por qué? Porque se liberan mediadores quimioatrayentes de plaqueta, que era el colágeno. Y ese colágeno atraía a las plaquetas. Igual, como aquí se están abriendo unas brechas entre célula y célula del endotelio vascular, que fueron generadas de manera fisiológica, porque no fue por una pérdida de la continuidad del tejido, sino fue algo fisiológico. Las plaquetas empiezan a aglomerarse allí para tratar de formar el tapón plaquetario. Pero como por aquí está circulando sangre, y ustedes por la fisiología que ya vieron, saben que la sangre se bombea con una fuerza a través del corazón, que es lo que nosotros medimos como la famosa presión arterial. Ese tapón plaquetario es muy endeble, muy débil. ¿Qué necesitamos? Reforzarlo. Es como cuando a nosotros se nos parte una pluma, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas que colocan una cinta adherente y fuera de eso le echan goma al tubo para que quede bien sellado y no se siga botando el agua? Bueno, igual pasa aquí. Toca no solo colocar el tapón plaquetario, sino algo que soporte ese tapón plaquetario. Y ahí es cuando juega un papel protagónico el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína plasmática que hace parte de la cascada de coagulación. ¿Y qué es el fibrinógeno? Es como si fuera una malla que atrapa la plaqueta y le da soporte para que la fuerza con que está circulando la sangre no arrastre las plaquetas. Entonces, por eso es tan importante la cascada de coagulación en los procesos inflamatorios. Vuelvo y le reitero, es más fácil controlar una inflamación local que una inflamación sistémica. Por eso, cuando usted tiene un paciente con una inflamación ya sistémica, ya está comprometido cascada de coagulación. Y un paciente que ya tiene una inflamación donde está participando cascada de coagulación, puede terminar en una coagulación intravascular diseminada. Y paciente con coagulación intravascular diseminada tiene 50% del pie del otro lado y el 50% en este planeta rodado. Entonces, ahí es el por qué yo les decía de que hay que tratar rápidamente de resolverle los problemas inflamatorios lo más pronto posible a nuestros pacientes para evitar que la respuesta se haga de manera sistémica. Y por eso les coloqué el ejemplo de los pacientes con COVID que por temor no iban a la urgencia y terminaban en una UCI y muchos de ellos no lograron salir. Entonces miren, aquí se forma el famoso tapón plaquetario, o sea, ya se trata de sellar el endotelio vascular. Ya lo que pasó, acá tejido, pues tendrá que bandearse
para darle la pelea al proceso inflamatorio e infeccioso que se está generando. Si se llegara a requerir, porque lo que pasó no fue suficiente, pues se volverá a disparar la cascada de inflamación. Pero ojo, que ya esa va a tener una tendencia a no ser una inflamación aguda, sino una inflamación de más tiempo. O sea, terminaría ya en una inflamación crónica. Ahora, ¿de qué depende que mi tejido comprometido vaya a una respuesta proinflamatoria o una respuesta antiinflamatoria? Mis hijos, nuestro organismo siempre propende porque sea antiinflamatorio. Siempre. Esa es la idea, de no llegar a la inflamación, sino tratar de resolverlo sin que llegue a la respuesta inflamatoria. Pero hay situaciones que obviamente no se pueden resolver sin que vaya una inflamación implícita. Entonces, ¿cómo llegamos a una respuesta antiinflamatoria o a una proinflamatoria? Recuerden que las primeras citoquinas que liberan mis células fagocíticas son interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Todas nuestras células nucleadas tienen un receptor. Entonces, siempre que usted vea una R mayúscula, quiere decir que eso es un receptor. Todas nuestras células nucleadas tienen un receptor para el factor de necrosis tumoral. Digamos que el factor de necrosis tumoral es el que censa, pasa revista de cómo están mis células que están participando en esa respuesta inflamatoria. Entonces, digamos, tengo una célula donde el factor de necrosis tumoral se une al receptor de esa célula y la célula le dice, recuerden que las células hablan entre sí, la célula le dice, yo tengo suficiente ATP. Y aquí es donde les digo que les tengo que recordar algo de ciclo de Krebs. ¿El ATP cuál es? El ATP es cuando tú te comiste en el almuerzo tu porción de proteínas, carne, pollo, pescado, lo que hayas comido, tus carbohidratos, ¿todo en qué termina? En glucosa. La glucosa de nada sirve tenerla en plasma, porque ¿dónde necesitamos la glucosa? La necesitamos dentro de la célula, para que esa célula entre al famoso ciclo de Krebs. Recuerden que el ciclo de Krebs tiene 10 reacciones, ¿verdad? Una se hace en el citoplasma, donde se coge la glucosa y se produce el famoso piruvato. Cada molécula de glucosa te produce 2 moléculas de piruvato. El piruvato entra ya, pasa a la parte interna, ya no es en el citoplasma, y se convierte ese piruvato en ¿qué? En NAD y en FAD. Y ese NAD y ese FAD son los que entran a la mitocondria, membrana interna de la mitocondria, a la famosa cadena transportadora de electrones. Y el NAD y el FAD se terminan convirtiendo en ATP, que es la energía metabólica. Cada NAD te produce 3 ATP, cada FAD te produce 2 ATP, para un total promedio entre 32 y 36 ATP. Recuerden que no siempre se produce la misma cantidad de ATP, porque eso depende de la vía que coja en la membrana interna de la mitocondria, si entra por la lamisadera de lactato de deshidrogenasa o la otra ruta. ¿Se acuerdan, verdad? Eso lo acaban de ver, ¿o no? Sí. Entonces, esta célula te dice, yo tengo suficiente ATP. Además de tener suficiente ATP, mi mitocondria está intacta. ¿Eso qué quiere decir? Que si la pelea es ardua con el microorganismo, como si yo me pusiera a pelear con él. ¿Cuántos kilos? 100 contra 56. Llevo la de perder. Entonces yo tengo que ir bien armada para poder dar la pelea, ¿verdad? Entonces, si yo solo me voy con ATP, pero tengo una membrana de la mitocondria dañada, yo no voy a tener forma
de reabastecer mi ATP. Entonces, esta célula tiene suficiente ATP, su membrana está intacta, lo que quiere decir que si se la acaba con la que entró, tendrá más capacidad de producir sustancias para acabar al patógeno. Entonces, esta es una célula que tranquilamente dice, yo le puedo dar la pelea al patógeno. Pero habrán otras células que dicen, yo tengo suficiente ATP, pero mi membrana está dañada. Lo que quiere decir que solo cuento con el ATP que tengo. Si yo me voy a la pelea, cuando se me acabe, no voy a tener forma de continuar peleando. Y me tocará meterme a necrosis. Y todos sabemos que células que se sometan a necrosis lo que hace es complicar la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque esas células, cuando se revienta de manera abrupta, de manera súbita, liberará todas las organelas y está generando DANs. ¿Y los DANs qué van a hacer? Complican el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué dice esta célula? Lo sano, lo que le dice el factor de necrosis tumoral, tú no puedes ir a la pelea. Utiliza el ATP que tienes para someterte a apoptosis. ¿Y qué pasa cuando una célula se somete a apoptosis? Todas las organelas la recubren con su propia membrana, forma los cuerpos apoptóticos y de esa manera no genera respuesta inflamatoria. Entonces, está ayudando a que la respuesta sea de tipo antiinflamatorio. Pero, cuando la mayoría de las células que están en el foco infeccioso, cuando el factor de necrosis tumoral les pasa revista y las células dicen, estamos graves, no tengo ATP y mi membrana está hecha nada, ni siquiera tienen ATP para entrar a apoptosis. O sea, son células que se van a ¿qué? A necrosar. Entonces, ya tenemos todo el daño que está generando el microorganismo, más el daño que están generando las propias células que no pueden ni siquiera entrar a apoptosis, sino que van para necrosis. El proceso inflamatorio viene por derecho. Entonces, aquí lo que queda es que rápidamente se pueda resolver para que no perpetúe hacia una inflamación de tipo crónico. Entonces, esto es lo que determina si un proceso infeccioso o llega a una respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria. Aquí tenemos una imagen que creo que no preciso en qué momento se las mostré, pero sé que se las mostré. Un alveolo sano, donde entra el oxígeno pasa a los capilares y de allí va y oxigena la sangre y pasa a todos los órganos y tejidos. Y de este lado tenemos un alveolo completamente dañado, típico de una infección, en este caso generado por el SARS-CoV-2, en donde aquí ya todas las células, en su afán de acabar con el agente infeccioso, empiezan a producir citoquinas y todo el mundo da orden, todo el mundo manda y nadie toma el control. Por eso les decía que los procesos inflamatorios crónicos es una pérdida del control de la respuesta por parte del sistema inmune y perpetúa más allá y genera más daño para el paciente que los beneficios que pueda generar. Esta célula ya, también para recordarles que el polimorfo nuclear neutrófilo de todas las células de nuestro sistema inmune innato, que por lo general él siempre va a ir hacia la inflamación, es ella, polimorfo nuclear neutrófilo. Recuerden que cuando se degranula de manera externa, libera un arsenal de sustancias proinflamatorias, y miren, aquí lo tienen, participa dentro de las funciones como un mediador o liberación de mediadores proinflamatorios. Entonces, la célula que por excelencia siempre va a propender a una respuesta de tipo inflamatorio. Entonces, aquí vemos cómo, una vez que ya mis células del sistema inmune que lograron pasar
de torrente sanguíneo al tejido afectado, empiezan a controlar el foco infeccioso, muchas de esas células que hacían parte de ese tejido, pues obviamente sucumbieron, sea porque fueron dañadas por el microorganismo. Ahora que viene la parte de reparar. Cuando yo les hablaba dentro de las funciones del macrófago, les dije que una de las funciones del macrófago era activar a los fibroblastos. ¿Y qué les dije yo en ese momento de los fibroblastos? Son las células que reparan, que tratan de organizar todo el daño que generó un proceso infeccioso. Aquí solo quedaron ¿quiénes? Quedaron las células que tenían suficiente ATP y que tenían una membrana de la mitocondria intacta que podían seguir produciendo más ATP. Estas células entrarán en un proceso mitótico. ¿Para qué? Para repoblar o reponer las células que murieron en el proceso de la respuesta infecciosa e inflamatoria. Entonces aquí ya vemos un tejido donde ya se controló la respuesta inflamatoria, se controló al agente infeccioso y ahora sencillamente ya tenemos un tejido donde se liberaron factores estimuladores de crecimiento de células, permitiendo que las células que estaban allí entraran a procesos de mitosis para repoblar el tejido lesionado o dañado. En esta diapositiva básicamente resumimos todo lo que hemos explicado de lo que tiene que ver con inflamación. Entonces la inflamación se define como la respuesta protectora del organismo destinada a eliminar tanto la causa inicial de la lesión celular como a las células y tejidos necrosados que aparecen producto de la lesión generado por ese proceso infeccioso o inflamatorio. Las principales características de la inflamación es suministrar leucocitos a la zona lesionada y es una de las etapas de la fagocitosis. ¿Se acuerdan cuando les dije? La migración leucocitaria, en donde esos leucocitos que migran van a eliminar, aquí hablan de bacterias, pero puede ser cualquier patógeno, bacterias, parásitos, virus, hongos, invasores, e inician la degradación de los tejidos necróticos. Como les dije, muchas células son dañadas, procesos de dance, ¿verdad? Entonces, toca remover todo eso que estaba allí. ¿Cómo lo hace? A través de los cambios vasculares. Recuerden que se da la alteración a nivel del endotelio vascular, que es la famosa vasodilatación, para permitir no solo el paso de células, sino también de proteínas plasmáticas, proteínas que hacen parte del sistema de complemento, todo eso que vieron ustedes que pasaba a través de las funésticas. Y la otra es la parte de acontecimientos celulares, donde se da el proceso de migración, la etapa de rodamiento, que lo explicábamos en fagocitosis, adherencia de las células al endotelio vascular para que a través del proceso de diapedesis pasen de torrente sanguíneo a tejido y luego, obviamente, generar todo el proceso de eliminar al agente patógeno. Entonces aquí vemos cómo, cuando hablamos aquí de agresión, puede ser por un patógeno, puede ser mecánica, puede ser química. Vemos que una vez que se da ese proceso de agresión al tejido o al órgano, se da una respuesta local. Pero recuerden que no siempre se va a lograr resolver de manera local. Lo ideal sería esto. Una vez que no se logra resolver de manera local, entrarán a participar las citoquinas o mensajeros químicos, que serán las que van a alertar a todas las células, tanto macrófagos como células dendríticas, para que se monte una respuesta tanto paraclina como autoclina en el foco de infección. Se da todo ese montaje de respuesta donde puede incluso llegar un paciente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica posible. Miren que cuando ya llegamos aquí, hay un punto que puede ser un punto de no retorno. Por eso les decía
que lo importante de usted como futuro médico es tratar de resolver rápidamente el proceso inflamatorio de su paciente. Porque cuando mi paciente pase este punto de quiebre, que es el SID, y ya se comprometan órganos vitales, aquí lo vemos, miren, el hígado, tejido cardíaco, tejido hematológico, renal, endocrino, cerebral, ya estaríamos hablando de una falla multiorgánica. Y cuando tenemos una falla multiorgánica, yo me atrevería a asegurar, si lo colocamos en números para que se hagan ustedes una dimensión, hay un 80% del pie allá del otro lado y solo nos queda un 20% para sacar al paciente adelante. Es más difícil. A cuando yo tengo el 80% de este lado y solo el 20% de aquí. Vamos a empezar a definir unos términos que necesitamos que usted lo tenga claro. Recordemos que los procesos inflamatorios, les vuelvo a insistir, no siempre van a ser de origen infeccioso, que pueden ser por traumas, que pueden ser químicos, que los más comunes son los infecciosos. Listo, eso es cierto, pero no perdamos de vista las otras alternativas. Entonces decimos que es una invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un organismo, pueden llegar a generar una respuesta inflamatoria. El siguiente término es el SID. Recordemos que el SID es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que la definimos como la pérdida de control local o la aparición de una respuesta hiperactivada condicionando una respuesta ya de manera sistémica, ya no local, que se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo usted como médico sabe que tienes un paciente ya no con una inflamación local, sino que lo tienes con un SID? Facilito. Vas a tener o a observar las manifestaciones clínicas del paciente. Y para tú decir que el paciente tiene un SID, debe tener mínimo 2 de las siguientes manifestaciones clínicas. La primera, la temperatura corporal del paciente. Si tu paciente tiene una temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados, ya es una manifestación. Tendría que tener otra, pero ya esa es una condición de un posible SID. Pero ojo, que no todos los pacientes te van a hacer fiebre. Hay pacientes que te pueden hacer lo contrario, una hipotermia. Entonces, pacientes con temperatura por debajo de 36 también es una manifestación de un posible SID. Recuerden que la temperatura corporal normal es 37. Entonces, ya los extremos, o más baja de 37 o más alta de 37, ya no es normal. Una segunda característica, frecuencias cardíacas mayores a 90 latidos por minuto. O sea, tu paciente ya tiene una taquicardia. Hay un gasto cardíaco. Y ahorita vamos a ver el por qué se da el famoso gasto cardíaco. Entonces, si tu paciente tiene temperatura por encima de 38 o por debajo de 36 y además tiene más de 90 pulsaciones cardíacas por minuto, ya el paciente está en un SID. Otra manifestación clínica, frecuencias respiratorias mayores a 20 respiraciones por minuto o una evidencia